Raíces. Convicciones financieras para recibir sus promesas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante como es la generosidad en el Señor. Es algo maravilloso. Quiero contarles que yo a mis 15 años acepté a Cristo y fue un cambio radical, total en mi vida, y algo que aprendí realmente fue algo sobre la generosidad y en particular cumplir con el tema acerca de la ofrenda y el diezmo. Algo por lo cual yo tuve algunos problemas con mi familia. Yo soy el primero que acepté a Cristo a mis 15 años y tanto mi mamá como mi papá me regañaban por ese tema y me decían: ya va otra vez a la iglesia, ya va a dar las ofrendas, ya va a dar el diezmo, no debería hacer eso. Mas sin embargo no desistí y no entré en duda. Sabía bien claro lo que la promesa de Dios acerca de abriré las ventanas de los cielos. Probadme en esto, dijo el Señor, abriré la ventana de los cielos. Cuando yo salí de casa, salí sin nada, no me casé, íbamos a alquilar con mi esposa y pues no teníamos nada. Así que Dios en su misericordia nos bendijo poco a poco, y en el interín yo anhelaba tener un vehículo, y al tiempo el Señor nos bendijo con ese vehículo. Algo que he tenido bien claro es que las cosas que tengo no son mías, el Señor me las ha dado, me las ha prestado, y esas me sirven también para poder ser generoso y compartir con aquellos que lo necesitan en su momento. Algo bien importante que quiero transmitirles acerca de la generosidad es que también la generosidad tiene un balance, tiene un límite. Y realmente yo tuve inconvenientes porque era tan generoso que muchas veces iba y daba hasta lo que no tenía. Y por ahí alguien sabio me dijo: recuerda que la viuda dio lo que tenía y no hasta lo que no tenías. Así que aprendí la lección acerca de la generosidad y la importancia de poder compartir realmente lo que tenemos. Hoy, después de 46 años de haber conocido al Señor, puedo dar un resumen de lo que Dios ha sido para conmigo. Él ha sido muy generoso conmigo y me ha permitido tener lo suficiente como para poder compartir con aquellos que lo necesitan. Recuerden que cuando uno da con todo su corazón, puede dar en este lado sin esperar algo aquí, sino que Dios se prepara algo para darnos por otro lado. Justamente lo que dijo Salomón: echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo lo recogerás. Y esa es la bendición de poder ser generoso. Cuando uno es generoso, lo hace sin ningún interés, porque sabe que Dios en su momento y a su tiempo nos bendecirá conforme a su gracia y a su infinito amor. Y algo bien importante que tenemos que tener claro es que nosotros podemos ser generosos con dinero, pero Dios en su gracia y en su amor nos devuelve paz, salud, armonía y ese tipo de bendiciones que se valoran mucho más que el dinero. Raíces. Convicciones financieras para recibir sus promesas. Buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad que me da y la confianza de nuestros pastores generales. Me siento muy honrado de hoy poder compartir un tema dentro de una serie que eleva una de las virtudes del carácter de Dios, que es la generosidad, que es un Dios proveedor.
Como hijos amados de Dios, nosotros debemos imitar a nuestro Padre. Y esta enseñanza que se llama el poder de la semilla está enfocada a poder compartir con ustedes algo que tiene que ver con una renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios muchas veces nos invita a renovar nuestro entendimiento, a sustituir paradigmas. En el logo de esta serie está las raíces, ¿verdad? Y las raíces profundas generan convicciones profundas, pero estas convicciones pueden estar en ambos sentidos, en el sentido positivo o en el sentido negativo. A veces existen en nosotros creencias, convicciones que son fruto de los ejemplos y la formación de niño que tuvimos, o de el vulgo que comunica ciertas cosas sin quererlo hacer. Nosotros captamos como que los que tienen dinero normalmente son funcionarios que están robando, o que los que tienen dinero es porque tal vez son narcos, porque ¿cómo es eso que progrese tanto? O sea, a veces tenemos más bien un sentido de adversidad hacia ese tema. ¿Por qué la iglesia cada año establece una serie acerca de las finanzas y cómo Dios puede proveer recursos financieros a su pueblo? Porque las riquezas tienen la habilidad de competir con Dios en el reino de nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón. Jesús advirtió que no podemos servir a dos señores, porque este Dios con D pequeña llamado dinero tiene una facultad de poder brindar seguridad, puede brindar un poco de libertad para ir y hacer esto o lo otro, y puede ser que nosotros tengamos una opinión acerca del dinero un poco desequilibrada. Yo doy gracias a Dios porque en esta congregación, en todo lo que he estado, que ya son casi 30 años, ha habido una posición sana con relación a este tema. No predicamos la doctrina de la prosperidad, que si usted viene al reino de Dios y se vuelve parte de la familia de Dios, automáticamente usted se sacó la lotería y todo le va a salir bien, y tiene que verse que fluye la plata. Eso no es así. O tampoco el otro extremo, ¿no? Como la iglesia tradicional, que tiene hasta denominaciones dentro de la iglesia tradicional que veneran y valoran y exaltan la pobreza como una virtud. Nosotros entendemos que las riquezas no son buenas ni malas, sino que lo que tiene que ver es con nuestra actitud sobre las riquezas. Si nosotros creemos que las riquezas nos brindan confianza, esperanza, y ponemos en ella lo que debería de ser del trono de Dios, entonces es dañina para nosotros. Pero hoy, con la cita bíblica que vamos a leer, que tiene que ver con el plan de Dios con relación a las finanzas. El amor al dinero es lo que es malo. El querer acaparar para sentir que teniendo una suma, yo estoy protegido o blindado, porque la vida del hombre es tan frágil. Y hay ejemplos que están a la vista de todo el mundo, como personalidades que se han hecho ricas y sabemos que tienen muchos millones, terminan en la quiebra o terminan suicidándose teniendo acceso a tantas cosas materiales. El dinero jamás puede llenar la seguridad que tenemos en un Dios que es fiel, en un Dios que es soberano y que lleva nuestra vida de acuerdo a un plan personal,
y de acuerdo a un llamado como comunidad, iglesia. Hay cosas en las que es bueno que nos parezcamos. La Biblia dice que sea notorio en nosotros el amor que nos tenemos unos a otros y que ese amor alumbre a los no creyentes. Pero también Dios tiene un plan para tu vida. Y cada uno debe atesorar que tenemos un Dios soberano. Convicción tiene que ver con una creencia profunda que nos mueve a la acción. Eso es lo que en el mundo llaman un paradigma. Está bien enraizado y por eso actuamos. En el caso de las convicciones positivas que tratamos de inculcar en esta serie, se trata de que por revelación de la palabra de Dios, ustedes puedan convencerse. Yo no sé si les ha pasado, a mí me pasó hace unas pocas semanas, que citas bíblicas que yo he escuchado incontables veces. Yo tengo 49 años de ser cristiano, así que esas citas que yo escuché hace unas 6 semanas, las había escuchado. Pero en ese momento, Dios me hizo convicto a esa palabra. Dios me reveló esa palabra. Y eso es aquello que se llama rema. Cuando nosotros podemos caminar, o sea, actuamos, no nos quedamos pasivos creyendo, o nos preguntan el lunes qué predicaron el domingo y no nos acordamos, sino que es algo que marca, que nos mueve a la acción. Y eso es lo que estamos tratando en este tema, que se llama el poder de la semilla. Y vamos a empezar por leer el verso base de la prédica, que es 2 Corintios 9, 8 al 11. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice: ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y les hará crecer. Dios lo hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas, podrán dar generosamente y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Amén. Dios dice en la palabra que Él puede darnos en abundancia. ¿Y por qué a veces hay escasez? Tal vez el hermano está en pecado y que tiene maldiciones y todo esto. Hermanos, todo en Dios, cuando venimos a ser cristianos, tiene un propósito. Aquí en el primer versículo, Dios nos dice que Él se compromete a darnos lo suficiente. Recordemos, Jesús habló de la comida de los pajarillos que no almacenan, no se preocupan si van a comer mañana, y Dios nos mandó a imitar esa actitud. O de los lirios que se visten. Y también leemos en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo que dice: yo con tener comida y vestido estoy contento. Estoy acostumbrado a vivir en abundancia, así como en escasez, y en todo es glorificado Dios, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hay un compromiso de parte de Dios de no desampararnos, pero no se queda ahí. Dios quiere que no solo tengamos para nuestras necesidades, y es natural, ¿verdad, hermanos?, que nosotros querramos proveer a nuestra familia. Eso es algo digno.
Eso es algo bueno. Pero nuestra visión ahora se tiene que ampliar un poco más. Y es que Dios tiene un propósito que, como Él es generoso, nosotros podamos experimentar también el ser generoso. El que podamos expandir nuestra mente. Mi experiencia personal es que Dios ha hecho cosas mucho más de lo que yo hubiera podido imaginar en algún momento de mi vida, cuando yo tenía 15, 20 años, 25 años saliendo de la universidad. Dios ha excedido expectativas. Dios quiere hoy ampliar tus expectativas. Cosas que tal vez, ¿cómo va a ser que yo en algún momento pueda bendecir a alguien con una casa? O sea, yo no tengo casa yo mismo. Y que mi generosidad pueda llegar al punto que Dios me ha prosperado tanto que yo puedo dar una casa a un hermano, compañero de camino de la peregrinación, para que viva ahí, porque Dios me lo dijo. Entonces, pensemos en construir casas, en construir proyectos para la iglesia, en sostener misioneros. Pensemos que la generosidad nos puede alcanzar. Cuando nosotros hablamos de la semilla, y en la prédica se llama el poder de la semilla, me hace recordar más o menos cómo funciona el tema de los agricultores y la siembra del maíz, ¿verdad? Yo soy agrónomo de profesión, empresario, digamos, de vocación, y la semilla tiene muchos componentes, pero dos de ellos que más resaltan es el embrión o el germen, que es la potencial planta, y luego tiene una parte, el maíz, que es el endospermo, que es el elotito, que lo que nos gusta, ¿va? La harinita del elotito. ¿A quiénes les gusta el atol de elote? Rico, yo hace 2 días me tomé un buen atol de elote con mi esposa. Bueno, ella probó un poquito. ¿Qué función tiene el endospermo? Está allí porque el embrión está latente. Tiene un gran potencial, pero está allí almacenado. Y el alimento que está almacenado en el lotito, en el endospermo, está listo para que cuando vengan las condiciones ideales de humedad, de temperatura y sobre todo que haya un sustrato donde, un suelo, una tierra donde pueda germinar, va a entrar en acción. Una semilla en buen estado, seleccionada, puede dar 1500 semillas fácilmente. En el Antiguo Testamento oímos que Isaac, en un año de escasez, sembró y cosechó al 100 por 1 en una tierra. Probablemente agarró un quintal de maíz, sembró una manzana de terreno y Dios lo bendijo con 100 quintales. 100 quintales de maíz. Ahora, nosotros nos podemos comer esos 100 quintales o venderlo. Y llegó el próximo año, la estación de la siembra, y no tenemos semilla para poder sembrar. ¿Qué hacen nuestros agricultores? De la cosecha escogen las mazorcas más que no están dañadas por las plagas, no están dañadas por las enfermedades, la más grande, la más llenita, con los granos más grandes, y la tratan de manera especial. Porque esa semilla es la que la siguiente temporada de siembra se va a usar. Hasta le echan un venenito ahí para que los gorgojos no se la coman mientras espera esos meses. La lógica indica
también en esta área de la prosperidad financiera, de que nosotros tenemos que, en primer lugar, sembrar para poder esperar cosechar. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Hermano, Dios no va a hacer excepción con usted. Perdón. Usted puede sentirse acariciado por el Espíritu Santo a la orilla de su cama cuando está orando, pero si usted no siembra, no se va a cosechar. También el monto con el que sembramos tiene que ver. La Biblia dice, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente cosechará. Dios puede romper los límites de lo que uno jamás se hubiera podido imaginar que uno pudiera contribuir con generosidad a los proyectos de Dios. Lo que Dios más ama en este mundo somos nosotros, la raza humana, porque Él fue tan generoso que mandó a Jesús, inocente, siendo Dios, humillándose para salvarnos y darnos gratuitamente, sin esperar nada a cambio. La Biblia dice, si cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Dios, vino Dios y nos salvó. Ahora ya siendo salvos, ¿cuánto más Dios no nos dará? Dios es generoso. Y ahora que somos sus hijos, mucho más nos hemos movido un poquito a estar en la posición donde Dios nos puede bendecir. Pero ¿qué clase de bendición financiera es la que estamos hablando? La bendición financiera que dice la Biblia que Dios da riquezas y no trae tristeza con ella. No trae repercusiones negativas en tu vida. ¿Por qué? Porque hay riqueza que nos aleja de Dios. Tiene el potencial de alejarnos de Dios. Por ahí oímos historias de que el hermanito le pedía un carro, a todos le andaba pidiendo oración para que Dios le diera un carro, se lo dio y ya no viene los domingos porque ahora usa el carro para ir a vender a un municipio vecino, por ejemplo, y se alejó. O sea, la verdad es de que el tipo de prosperidad que Dios quiere para nosotros es una que no nos cause daño. Y para que no nos cause daño, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tenemos que ser enseñados por Dios. Botar todas las ideas que traemos desde niños acerca del dinero, de las riquezas, de la generosidad, de que aquí es listo el que roba. Ese es listo porque roba y no lo agarra. O sea, toda esa suciedad, y poder enfocarnos en que Dios por medio de su palabra renueve. Y hablamos de lo que es rema, ¿verdad? Esta serie, hermanos, ustedes van a ser bombardeados de muchas citas bíblicas. Yo recomiendo que apunten aquellas que les da una curiosidad y que oren con esa cita y que dejen que el Espíritu Santo les hable más. Porque la verdad que la única forma que vamos a cambiar es que seamos cambiados por el poder de Dios. Si no, es llamarada de tusa. Y es un proceso. Mi esposa tiene un dicho de que cuando uno no aprende la lección en la aula de Dios, uno no pasa el grado hasta que lo aprenda. O lo aprendes o lo aprendes. Porque Dios está interesado mucho más en nuestro carácter,
El plan de Dios con respecto a las finanzas es muy particular. No somos predicadores de la doctrina o de la prosperidad, sino que no creemos que hay gente que es mucho más bendecida, una prosperidad integral, aunque tenga todo lo necesario y un poco para compartir. Siempre un poco para compartir. Pero ¿qué tal si ampliamos hoy y decimos: Dios, tú me puedes transformar a mí en este tema de las finanzas de tal manera que va a suceder algo que ni siquiera yo me he imaginado que pueda llegar a suceder? Nosotros tenemos que sembrar para cosechar, ¿verdad? Nosotros tenemos que, de la cosecha que cosechamos del maíz, apartar una semilla. Y ojalá que este año apartamos un quintal, la cosecha de 100 quintales, y el otro año, cuando nos rinda, aguardamos 2 quintales y poder cosechar 200 quintales, porque Dios bendice al 100 por 1. O apartamos 10 quintales. La medida es el propósito y el plan de Dios para nosotros. No solo sembramos semillas financieras, también sembramos semillas espirituales. También sembramos comprensión, respeto, generosidad, amor. Quiero contrastar lo que hemos hablado con el hombre que no está centrado o todavía en la posición donde Dios le puede bendecir financieramente. Dice en Santiago 4, 2 y 3: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Ahora, yo tuve un compañero mío de la universidad que se creyó bien listo, y cuando leía citas bíblicas acerca de cómo funcionan las leyes del reino de Dios, esto que si no sembramos no cosechamos, y que si sembramos bastante cosechamos bastante, y puso en una encrucijada, según él, a Dios. Ok, yo hago esto porque quiero esto. ¿Cuál es el fin en mente? Y puso una empresa de rentadora de carros y le falló, puso una cosa de aquí y allá. ¿Por qué? Porque su motivación era él, el centro era él. Dios nos advierte que podemos estarnos haciendo ahí el hígado de por qué yo hago esto y aquello. Lo que tenemos que revisar es nuestra actitud. Y esto no solo aplica a la siembra y a la cosecha. ¿Por qué sembramos? Ojalá que la cita de 2 Corintios 9 nos invite a sembrar para tener suficiente y un poco para la generosidad, como imitadores de Dios que ha sido generoso con nosotros, en lugar de querer hacer un trato con Dios y decir: yo siembro 1000, al 100 por 1 son 100,000. Ahí estamos. Es la fórmula mágica del cristianismo. Pero no es así, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos ser prácticos en este tema de las finanzas también. Y esto de que una persona prospere financieramente, hablábamos ahí atrás con el pastor Mundo hace unas horas y decía: es tan complejo, ¿verdad, hermano? Porque a veces tiene que ver
de dónde venimos, la crianza, el contexto, las oportunidades, la educación. Es tanto lo que se tiene que confluir para que alguien prospere. Y lo que yo sentí responderle a él, y es cierto, es complejo el fenómeno, pero a la vez tiene que ver con entregarse cada vez más a Dios, y el Espíritu Santo te guía y no tienes ley, no tienes receta, no tienes fórmula para ser bendecido económicamente. En Deuteronomio 18, Dios dice: aquí te doy mis consejos, mi palabra, mi intención para ti. Y si tú las cumples, que sabemos que la ley falló en que nosotros cumpliéramos, pero ahora Dios mismo mora dentro de nosotros y nos habilita. Él es el poder. Él es el poder para... Una de las características que me gusta de la semilla es que para que la semilla dé fruto tiene que morir. Y Jesús dijo: si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Vende lo que tienes y sígueme. ¿Por qué necesitamos una cruz para caminar con Dios en esta peregrinación? Porque tenemos que morir a nosotros mismos, aplacar esa intención humana, esa naturaleza humana que nos lleva cautivos. Así que antes existía la ley, la fórmula, la receta. Y cuando viene el cristianismo, el Espíritu Santo se vuelve la ley del Espíritu. Entonces, nadie me tiene que enseñar que para prosperar tengo que ser honesto, no tengo que hacer trampas, no tengo que robar, no tengo que engañar, no tengo que mentir, no tengo que estafar, no tengo que hacer algo de negocios que dañen a otras personas. No, nada de eso, que es tan complejo, pero a la vez el Espíritu Santo guía, porque es un diseño de Dios. Y cuando caminamos con Dios, Él abre puertas, y si las abre, uno entiende que es quizá por ahí que Dios quiere que meta, o cierra puertas y tal vez no es por ahí. En términos prácticos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En Deuteronomio 18, aquí está mi ley: si la haces, todas estas bendiciones te alcanzarán. Es decir, naturalmente las cosas se van a dar si trabajamos arduamente, si somos responsables, si decimos la verdad. O sea, lo que el Espíritu da un fruto resulta ser los elementos para que prosperes a la manera de Dios y que no te traiga tristeza con ello. Dios es el dueño de todo. Mío es toda bestia del campo y del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así que Dios es el dueño. Cualquier cosa que yo reciba cae dentro del concepto de lo que llamamos en la iglesia la mayordomía cristiana, ¿verdad? Jesús explicó una parábola a ese respecto. Y dice que lo administró para multiplicarlo. Y dice que ojalá que seamos hallados fieles en esa administración. Honramos a Dios con nuestros bienes. En Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar
y tus bodegas rebosarán de vino. Debemos evitar también endeudarnos, hermanos. Una de las cosas que hacemos cuando nos endeudamos y vivimos en deuda, excepto para algo como de gran valor, como una casa, por ejemplo, que pues es recomendable adquirir una hipoteca, que normalmente en todos los mercados del mundo las tasas de intereses de las hipotecas son las más bajas, porque se entiende que es un desembolso mayor. Pero nosotros debemos entender que esa siembra que nosotros hacemos tiene que ver con el plan de Dios para nuestra vida, en el contexto en el cual estamos nosotros en ese momento siendo guiados por Dios. No podemos endeudarnos porque presupone el futuro. Jesús, en la parábola aquella del rico que tuvo una gran cosecha y dijo: voy a almacenar y voy a estar por muchos años así, tranquilo, porque hay mucho grano, se jactó del día de mañana. Y eso es lo que hacemos nosotros con la deuda, como quien dice: ahorita tengo ingresos de tanto, gasto tanto, me queda libre tanto, sí puedo pagar ese carro, sí puedo pagar esa refri, ese televisor, ¿verdad? Objetos de consumo, que es lo peor para adquirir deuda. La deuda puede ayudar cuando nosotros la vamos a invertir en algo que genera mucho más rentabilidad que los intereses que me cobren, porque me cobran 12% al año, y el negocio o la inversión que yo voy a hacer me deja 10% mensual, 120% al año. Entonces sí puedo usar el dinero del banco, ¿verdad? Pero el punto es, a veces creemos que las cosas no van a cambiar, que yo voy a tener salud, que mi trabajo va a seguir. Presupone mucho. Huyamos de la deuda para adquirir objetos que se deprecian, que bajan su valor conforme el tiempo. La publicidad y el marketing apela para que adquiramos la deuda al alma de nosotros. Y nos dice: bueno, tú trabajas duro, ¿cómo no te vas a merecer? ¿Cómo no vas a comprar? Es como que estás invirtiendo en ti. Pero en realidad, lo que está ministrando esa publicidad y ese marketing, lo que está tratando de aludir es: tú serás mejor, tú estarás más contento, tú estarás más satisfecho, tú pertenecerás a esta clase. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo sé vivir con la abundancia y con la escasez, y en todo y por todo me siento enseñado por Dios, y estoy contento cualquiera que sea mi circunstancia. Llegar a ser ministrado por el Espíritu Santo, donde uno ya no necesita cosas para sentir contentamiento. Y no estoy tratando de que se eliminen sueños y aspiraciones en metas materiales, pero se puede en la forma de Dios. ¿Dónde podemos sembrar? Porque hay tierra mala, llena de piedras, donde la semilla puede no tener raíces y se muere por el sol. Pero hay una buena tierra donde puede producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Cualquier cosa que nos lleve a poner la generosidad económica alineada con los propósitos de Dios en esta tierra, que es la salvación de la humanidad, que es su principal negocio de Dios, es una buena inversión, es una buena tierra. Sostener a alguien que lleva la palabra de Dios, a una radio que lleva la palabra de Dios, a una iglesia local que lleva la palabra de Dios, que es sal y luz
donde se predica la Biblia. Nuestra familia, especialmente nuestros padres, honrándolos, sembrando en ellos, porque hay promesa para honrar a padre y madre. Para el necesitado. Y en esto Dios me habla que cuando nosotros vemos a un necesitado, vemos solo una foto del instante de su proceso de la vida por el cual está caminando. Y Dios tal vez nos lo pone solo para darle una empujadita en ese momento. No podemos pensar que una persona es pobre. Yo fui pobre. Nunca tuve falta de comida y techo y vestido, pero nunca sobraba nada. Alquilando, mudándome de casa en casa con mi familia, sin tener casa. Y Dios puede transformar eso. Y puede ser que tú seas un instrumento de abrir una oportunidad para alguien que necesita esa oportunidad. Y si Dios te guía, tú lo puedes hacer. Dios, por medio de su palabra, nos invita a cambiar de paradigmas y a poder entrar en la línea que nos conduce a la prosperidad, unida como siempre a la generosidad. Vamos a ponernos de pie para orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre por tu palabra, por tu verdad. Hoy pedimos que sea revelada tu palabra y que genere convicción en el sentido positivo, una que nos mueva a la acción, Señor Dios mío, a ir y a hacer y a obrar de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, a ser valientes y atrevernos a renunciar a todo el bagaje de lo que el mundo, la publicidad nos ha inculcado, pero que hoy, Señor, nosotros queremos darte a ti el control de nuestra vida financiera. Hoy entendemos, Señor, que no vamos a esforzarnos por adquirir riquezas. No vamos a buscar adquirir riquezas. Hoy entendemos que las riquezas nos van a seguir, nos van a alcanzar, porque estamos haciendo siembras a lo largo del camino que van a glorificar tu nombre en su momento de la cosecha. Te bendecimos, Señor. Amén.